hablamos de qué bronca traer una invitada, preguntarle por laburo, porque sabemos que es una persona que trabaja mucho y que en la cara te diga justo hoy arranco mis vacaciones, me dice. Dejá de decirlo un día, cuando me toca lo tengo que decir. Cuando te toca, te toca. ¿Cómo estás, Nikki Becker? Bienvenida. Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Nikki, pensando en tus vacaciones. Nikki Becker, militante ambientalista, ha venido varias veces a hacernos compañía aquí y a charlar algunos temas que nos interesan mucho, que hablamos mucho con José también, Sí. cuestiones de cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, bienvenida y gracias por venir. Gracias a ustedes. Antes de zambullirnos en el tema que nos ocupa, nos dimos cuenta de que desbloqueamos un demonio recién. Sí. Porque veníamos hablando de crianza y tiramos medio al pasar que al oyente con la que charlamos le decían, ¿qué te pensás, que cago la guita? ¿A vos qué te decían? ¿Qué te pensás, que la plata la cagan los perros? Y a mí me decían, ¿qué te pensás, que la plata crece en los árboles? Evidentemente hay algo que tiene que ver con la forma en la que los padres le comunican a sus hijos que no hay plata. Que te queda marcado. Que cada familia tiene una frase y que la gente la recuerda. Nikki. La mía siento que era cortita al pie, no hay plata. O sea, entender el concepto sin ningún tipo de metáfora. Método Jabo. No tiene que ver con la plata, o con cagar, no tiene que ver con nada. No hay plata. No hay plata. Directamente, no es escatológico. ¿Qué te decían a vos? A mí me decían, ¿qué te crees que sos, hijo de Pérez Compán? Excelente, Mirá. Pérez Compán. Hay algo generacional ahí, según el qué millonario se elige. Hoy no sé quién sería, pero yo le digo a ¿qué te crees que sos, hijo de Alperín? Claro, ¿Vos sí. No, qué yo le le decís? dijo, ¿qué te crees que sos, Ricardo Ford? Excelente. Pero no sé si lo conocen, pero no importa. Jeff Bezos, ¿quién te crees que sos? Claro, que eso Elon Musk. ¿Qué te crees que soy? Claro. Elon Musk. Claro, o sea, me imagino que por las generaciones se debe buscar como distinto tipo de millonario. Delphi Carmona, ¿cómo estás, Delphi? Bien, Jarrito, a mí me decían, ¿qué te crees? ¿Que tengo bolsillo de payaso? Excelente. hermosa. Excelente, el bolsillo inagotable. Anita Winnie, Anita, con la remera de Buen Atlanta. buen día. Buen día. Ah, ya dije buen día antes. En mi casa se decía mucho, además de la de que la plata cae de los árboles, era, ¿qué te pensás? ¿Que cago de la plata? Está bien, perfecto. Linda. Lo mismo. Sol Lillera. Buen día. Hola, buenos días. Mi mamá Vos me- tenías una madre muy creativa. Sí, pero mi mamá iba a un clásico que era, ¿qué te pensás, que sos hija de Rockefeller? El tema era que yo cuando era chiquita pensaba que se refería al Roquefort, entonces no entendía de qué me Claro. estaba hablando. Claro, eligió un millonario que no tenía nada que ver con vos y que no tenía nada que ver ni con tu generación. Rockefeller es como otra época, claro. Y un día que en mi casa no se comía habitualmente Roquefort, agarré, la miré y le dije, ¿por qué vos me decís que somos hijos de esto? O sea, como que me creo que soy hija del Claro, queso. ¿Y qué vínculo tiene eso con que no me des plata? Dame Claro, plata, vieja de mierda. y después, claro, y ahí me explicó, me dice, no, lo que pasa es que es un señor. Y ahí me explicó, Un millonario, fue- claro. Fue muy... Lu Calderone. Sí, a mí un variado de todas las que ya dijeron y también me decían, no naciste en cuna de oro. Sí. Claro, seguido. perfecto. Y no, y después yo a mis hijos, o sea, sí uso a veces el todavía no cobré. Como, y ya Fermín empieza a acercar, Claro, pero ¿ves? digo, no, igual no, porque no. Fin. Claro, te iba a decir, signo de época. Ya cuando le empezás a explicar por qué no cobré, por qué la guita, no sé qué, tipo, ya es un problema. Pero, también uso una que es como, él me reclama algunas cosas y yo le digo, él quiere ser futbolista, entonces le digo, cuando seas futbolista y seas millonario, me lo regalás vos, dale. le tirás la Lo pelota. manipulo muchísimo. Se Claro. lo notó en el haber. Me gusta esto de que vos quedás cambiando el millonario que se cita, porque vos a tu hijo le podrías decir, ¿qué te pensás, que soy Messi? Digo, claro. No, Bueno, no. la otra típica es no alcanza para todo, como ese concepto de todo no se puede. Claro, Sábana eso corta. es pedagógicamente muy evolucionado. Puede ser, sí. Porque se deja una enseñanza. Claro. Los que decimos nosotros son pura autoridad. Claro, Como, sí, bueno, sí es. no porque no. Porque ¿qué te pensás, boludo? 1168611043, si quieren contarnos lo que le decían a ustedes cuando les querían comunicar que no había guita, Que lo no vamos a ir daban poniendo los- durante el programa porque evidentemente es algo que atraviesa a todas las familias, así que vamos a ir escuchando distintos casos. Me interesa mucho la evolución del millonario mencionado. Claro, el millonario de moda. El millonario de moda según la época, hoy supongo que sería Elon Musk. Y calculo ¿No? que El sí. como- Y para mí sí, para Hoy mí es como- es la imagen del millonario. Sí, Y, no es Donald sí. Trump. No, porque no, se mezcla no. más con Perdón, política. Trump es otra época. ¿Nadie parece. nombró a Claro. Ricky Ford? Sí, Sí. Leo. No, Leo le pensé dice a que los lo hijos. había nombrado fuera del aire. No, Leo le dice a los hijos. Perfecto, ¿Qué te pensás no, que soy no. Ricardo Ford? Los hijos no estamos seguros de que sepan quién es Ricardo Ford, porque, claro, Está muy cerca del Roquefort. Qué pena no saberlo. De igual. Sole, Está muy cerca del Roquefort. tenés una gran oportunidad para mostrarles quién era. Eso es verdad. O sea, El podés- famoso, vos querés la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo, nunca le dijeron eso.
Bravo. Carajo, Re tenés que ver larga la máquina igual. de hacer chorizo, boludo. Esas cosas que nunca. También me gustaría un día hacer errores de concepto de que cosas que te decían y vos imaginabas otra cosa. Sí, claro. Eso es buenísimo, eso es Sí, buenísimo. sí, sí. Los 20 de la chancha nadie sabe qué es. La chancha y los 20 es un. Los centavos son, es, pero- creo por un juego. No, No creo, lo sé. creo por Yo no un tengo juego. idea. ¿Ves? Alguna vez me lo habían explicado y ahora no me lo acuerdo, pero es por un juego, creo. Ok. La chancha y los 20, creo. No lo sé. Yo vi la monedita A de ver. 20 centavos y. me imagino. Chicos, yo soy de otra época y a mí me decían, ¿pensás que sos la hija de Mitre? Mirá. Supongo que Mitre el de la Nación Claro. sería, Claro. Y- o el padre de Bartolomé. Claro, puede ser. Bueno, también gente de mucho dinero. Claro. Ah, Anchorena. ¿Qué te ¿Qué crees que pensás? sos? ¿Que inventé la coca? Porque según mi vieja y mi viejo, los que inventaron la coca eran los dueños de Estados Unidos. Y Le hacían toda eran una los más ricos de historia. todos. Y yo me crié con eso, como que el que inventó la coca era el dueño de todo el mundo. Los quiero, habla ceviche. Qué lindo. Qué ceviche. bueno. Me gusta mucho la. ¿Te crees que inventé la coca, La nene? simplificación del capitalismo me gusta mucho. El dueño de el que inventó la coca es el dueño de Estados Unidos. Bueno, sí, está bien, claro. Bueno, ahora que me acuerdo, a mí en la secundaria tenía un compañero que me decía que sus papás eran los dueños de los caramelos de la selva. ¿Cómo se llamaban? Los palitos de la Los palitos de la selva, ahí Sí. va. Y yo me la creía y Alto pensaba millo. que tenía mucha plata por ser el hijo de, bueno, los palitos de la selva. Y me enteré recién en el último año que me estaba pelotudeando, o Ah, sea, que que no era- era verdad No. eso. Y fue terrible. Esas construcciones mentales de niños que te quedan para siempre. Sí, claro. Para siempre. Yo, a mí- Hola chicos, ¿cómo andan? A mí me decían bueno Máxima bueno por Máxima Zorrigueta que recién había asumido. Excelente. Me decían que tenía gustos de princesa. Qué buena meada, boludo. Eso es una mezcla de dos críticas distintas. Una es por lo caro y lo otro es por lo delicado. Claro. Son Sí, como, más actividad. ay, bueno, Máxima, ok, Es, claro. Claro. es casi bullying, es verdad. Como No es es- bullying, es bullying. vamos Eso a ver. me da más a como cuando no querés comer alguna cosa en particular, tipo no querés comer en la calle, pone ay bueno, Máxima no quiere comer pan. Claro, claro. Como, vamos a la cancha y no quiere comer hamburguesa, claro. Me lo imagino más por ahí. Qué lindas Ay, Dios. enseñanzas. Bueno, Nicky, pongámonos serios un segundo. Acá tampoco hay plata. Podemos ir por ese lado, si Exacto, quieren. arrancamos así, posta, sí. Bueno, vinimos, o sea, justo para introducir el tema, digo, vamos a hablar de medio ambiente, que supongo que arranquemos por ahí. Digo, tenemos un clásico de todos los veranos, hace ya bastante tiempo, incendios que no se detienen. Sí, durante un momento parecía que íbamos camino al peor verano de la historia. Después la lluvia, por suerte, apareció y cortó la temporada. Las temporadas de incendios que son, podríamos diferenciarlas en dos, sobre todo, ¿no? En un año normal tenés la salida del invierno para Córdoba y el comienzo de la primavera en las sierras, donde se puede dar interfase, incendios que pasan de forestal a casas, que este año afortunadamente las lluvias lo frenaron, y el del verano, que es la temporada, digamos, en el noroeste de la Patagonia, en donde lamentablemente cada vez hay más casas entre medio de los árboles, ¿no? Y árboles, muchos casos pinos, que no son locales, que están explicando algunos de los problemas que empiezan a verse. Sí, justo en este incendio Justo es en este. lejano, es remoto. De hecho, por eso, si bien siempre, viste, es muy difícil saber el inicio de un incendio, en este caso se dice que fue una tormenta eléctrica más o menos una semana antes de que termine el año, o sea, ya viene de hace varias semanas. ¿Por qué dicen eso? Justamente porque es tan remoto que es raro que sea causado de forma intencional o por negligencia. Y porque en la previa también sofocaron varios incendios los combatientes, porque cuando hay tormenta lo que se hace al día siguiente es intentar ver dónde hay columnas de humo. Claro. Detectaron varias, inicialmente las pudieron apagar, pero claro, en el medio, vamos a decir de la nada, pero en realidad en cuanto a biodiversidad es todo, con árboles milenarios, ahí no hay árboles implantados, son en muchos casos araucarias, son árboles muy, muy viejos. Te enterás semanas después de que hay Claro. fuego. Exacto. No, y lo que pasa ahí está, por un lado, a lo que caracteriza a la Patagonia, que es lo que decías de los pinos, que justamente son como un combustible perfecto para que un incendio que tal vez sea chiquito, que de nuevo, en general, son intencionales. Intencionales no necesariamente, en realidad no intencionales, sino intencionales o por negligencia. Se dice que un 95%. ¿Qué puede ser Claro, porque esto? tenés dos cosas distintas. Una cosa es, hice un asado, lo apagué mal, causé un Exacto, eso es incendio. negligencia. Que eso es negligencia. Y otra cosa es, necesito desmontar esta zona. Exacto. Entonces la prendo fuego. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que en general no se sabe, pero está esta estadística que en general se comprueba. Este parece no ser el caso, pero lo que pasa en general,
por el cambio climático, por sequía, que también es el caso de lo que está pasando ahora en California, que no sé si vieron las imágenes, pero es zarpado, es que por la sequía que se da, después un incendio que eventualmente se puede controlar, termina siendo muchísimo más grande y mucho más difícil una vez que sucede poder apagarlo. Me ha explicado José el otro día algo que yo no sabía, me dejó flasheado, que es que muchas veces los árboles quedan prendidos por dentro durante una temporada entera y capaz que el incendio que arranca el año siguiente es porque los árboles nunca se apagaron en primer lugar, aunque parezcan apagados. Sí, como o la idea de que después puede de- haber una brasa incandescente dentro de un árbol, me Claro, llamó la atención eso. o después de alguna lluvia que puede apagar la mayoría de los incendios o dar por terminado un incendio, hay gente que va durante más de un mes, un mes y medio. Estos lugares van a tener que seguir verificando, va a ser muy difícil el después y todavía quedan largos Además, en meses. estas zonas tan apartadas, por porque estás eso. más lejos de la civilización. Por eso. ponele. Cuando arrancan estos incendios se sabe que son semanas de problemas. Sí, ahora el incendio que está en Nahuel Huapi van 3.500 hectáreas incendiadas, que un poco lo que pasa también con los bosques, que primero estamos perdiendo biodiversidad, pero además esos bosques pierden la capacidad de también después poder regenerarse y se incendian después más rápido, pierden como cierta capacidad de ser una esponja y eso lleva a un problema que año tras año también se va profundizando. Claro, árboles pequeñitos o brotes o una tierra que ya está arrasada tiene muchas más chances, supongo, de volver a caer en el mismo problema. Y en muchos casos, hay competencia entre las especies y las especies que son exóticas, como los pinos, dominan mucho más rápido el escenario que el lento crecimiento de estos árboles ¿Por qué es eso? milenarios. ¿Por qué una especie que no pertenece originalmente al lugar se adapta tan rápido? ¿O es el pino particularmente que se adapta rápido? No, es el pino en particular que suele desarrollar y colonizar mucho más rápido otras. Tiene una semilla que se cae muy rápido, o sea que por viento puede caer en cualquier lado y por las propiedades que tiene crece más rápido. Y le gana a entonces, los árboles claro, le nativos. gana a nivel nutrientes, si no es que es medio una competencia. ¿Y se puede hacer entonces- algo con eso o eso ya está? O ya, Bueno, no? hay planes de, por Porque tiene ejemplo, que cuando una, se van... una cosa es lo que se planta, digo, yo decido plantar un pino acá, pero cuando es así, cuando es como, bueno, el árbol propio se expande. Bueno, es toda una discusión las exóticas. De hecho, son una de las grandes causas de la pérdida de biodiversidad, que uno diría, che, a veces tal vez hasta sacar un árbol puede ser bueno. Bueno, es toda una discusión dentro del mundo de la conservación. A ver, me interesa mucho, contame. No, eso, hay quienes piensan, quienes tal vez son más conservacionistas, que piensan no hay que tocar nada, y hay quienes piensan que a veces está bien sacar ciertas exóticas y reforestar, no es que las sacas y no pones nada a cambio, porque de esa forma lográs un equilibrio ecosistémico que es el adecuado para ese ecosistema, digamos. Sí, no era tan fácil como quitar directamente lo exótico y dejar. No era así la respuesta que daban. Ahora no recuerdo exactamente cuál era la combinación que proponían para volver a instalar, por lo menos dar el terreno ganado de nuevo a las especies autóctonas que lo habían perdido. Sí, de los pinos entiendo que hay ciertos planes de una vez que se mueren, ahí poner Eso. otro árbol, por ejemplo. Ese era Entonces, el bueno, es mecanismo. algo muy a largo plazo, pero de repente, bueno, empezar a cambiar eso, pero que a su vez es raro, porque uno asocia a los pinos con la Patagonia y son re lindos. Sí. Sí, claro. Y eso tienen las exóticas también, que muchas veces, incluso las plantas que tenemos en nuestras casas, las más lindas tal vez a veces no son las que son nativas, muchas veces sí. Son las más lindas hasta que llega una tormenta. Sí, ¿No? Y se también. te cae ¿Por encima qué? el eucalipto. Porque el eucalipto que no es de acá, que es de Australia, por ejemplo. Pero ¿por qué? Que sea nativa hace que se caiga menos cuando viene otro Claro, ¿Por qué? y pues están adaptadas a las condiciones que tenés acá en la zona. Digo, no a las que. No. Vos pensás que cada planta está, digamos, se adapta a las condiciones promedio que tienen, incluso con los picos de intensidad de tormenta. Las palmeras, vos vas a un huracán en la Florida, y lo único que queda en pie son las palmeras. El resto de los árboles, muchos implantados, terminan en el piso, porque la información que tienen para crecer es para otra zona en donde los fenómenos por ahí tienen una magnitud distinta. No solamente la fuerza del viento, sino la cantidad de agua que se le suministra hace que en estos casos los bosques, por ejemplo, de pinos, estén estresados todo el tiempo. Porque el promedio de agua que Por cae decir, más agua de lo que deberían. necesita mucho más. Y además de secar el suelo, sucede esto. Están continuamente estresados y son más propensos a quemarse. Ahora, eventualmente, no tengo ni nada de idea de esto, pero eventualmente, si vos durante mucho tiempo tenés especies exóticas creciendo y desarrollándose en un lugar donde no son nativas,
no cambia el ecosistema y eventualmente es como si fueran nativas, digamos. O sea, no empieza como a dar vuelta el ciclo ese ya. Digo, y esa planta empieza eventualmente a pertenecer a esa zona. No. Después de generaciones y generaciones. No. Es como un inmigrante italiano, No, boludo. y en De todo esos caso- tercera generación de inmigrantes italianos. Ya está, no hay más italiano ahí. Y no es tan parecido. Y de última, ponele que pasa eso, es en muchísimos años. O sea, no estamos hablando de 100, 200, 300. Por eso es casi imposible que eso ocurra. Y el pino llega acá que por industria maderera, supongo. O sea, Sí, es de Canadá, entiendo, y llega a principio del siglo XX. Sí, además Acá. decoración, vos pensás que también hace unos años estaba bien tener árboles de todo tipo, cuanto más árboles mejor. De hecho, o sea, la macana se han mandado no solamente con lo que tiene que ver con plantas, digamos, sino también con animales. eso ¿no? te iba a preguntar Pero- si fauna también había traído. Sí, hay un montón. Sí, hay el caso más, si se quiere, paradigmático es el del castor en Claro. Tierra del Fuego, ¿no? Que ya no lo pueden controlar. ¿Cómo llegó? ¿Quién llegó Castores a Tierra del Fuego? Por las cuestiones de explotar la piel del animal, y un día en un momento no dio negocio y los liberaron. Yo he escuchado la historia de las ardillas en Luján. Bueno, también. Que También. Sí, pero que ese no es por caza ni nada, sino porque había un millonario que quería en tener ardillas. general, Que ahí le gustaban viene. las ardillas, trajo ardillas y... Sí, a mí una vez me habían contado que un bisabuelo de un conocido mío le gustaba mucho una especie de un pájaro y se lo trajo a Europa. Y bueno, lo trajo Era acá y Sarmiento. listo. Claro, y si el chabón se adapta bien y se reproduce... Claro, ya está. Y trajo una especie nueva a Argentina. Bienvenida. El Y- mito de Sarmiento y los gorriones, por ejemplo. Claro. ¿No? Que andás a ver si fue Sarmiento. Andás a ver si fue Sarmiento. sí. Seguramente era- No, pero también puede ser que la especie nueva que traigas no se adapte a las condiciones Ah, del no, Sí, lugar. puede claro. pasar. Ahora, si se adapta... y no pasa- tiene pasa lo de los competidores, y no tiene depredadores, bueno. Y después traes los depredadores. Claro, bueno, Entonces- sí, esos mecanismos que Sí, nunca sí, terminan tenés que bien. pensarla completa o no te sale. Exacto, pero bueno, suele ser un problema, ¿no? Repito, quedan lindos. Y uno ya se imagina la Patagonia con las casitas. Bueno, de hecho, se imaginan muchas con casitas alemanas, ¿no? Todo te ha traído de Sí, afuera. claro, por supuesto. Traes las casitas, traes también, lamentablemente, especies que no son de acá. Bueno, ¿cómo está la agenda climática hoy? O sea, ¿cuáles son los temas que gobiernan, si querés, el debate o los temas que están más arriba de todo en la lista de discusiones? Bueno, me acuerdo que vine hace un año cuando estaba toda la discusión sobre la ley de bases. Finalmente, en general, la mayoría de la legislación ambiental que en ese momento se quería sacar o modificar no sucedió, pero un año después lo que les puedo decir es que si bien, por ejemplo, seguimos teniendo la ley de bosques, estamos en un mínimo histórico de cuánto presupuesto se le da para que se cumpla la ley de bosques y sabemos que si no se da presupuesto para que se cumplan las leyes, son un muy lindo papel, pero que después en la realidad justamente tenemos menos recursos para poder hacer que sea efectiva. O sea, que la plata no viene de los árboles. No, bien. en el caso de Argentina no estaría sucediendo. Está bien. ¿Y ese presupuesto dónde se expresa? ¿En guardaparques? ¿En planes de concientización, comunicación? Digo, ¿dónde se ve eso? Esa falta de plata. Depende de cada sector. Con respecto a bosques, se sacó un fondo fiduciario que lo que hacía era darle plata a quienes cuidaban los bosques. Porque, a ver, si vos conservás un bosque y, por ejemplo, sos productor agropecuario, en algún punto estás perdiendo plata de algo que podrías producir de una forma más insostenible, pero sacar más plata de esa producción. Sí. Entonces, lo que hacía ese fondo fiduciario era una forma de dar de una forma más directa. No es una recompensa técnicamente, pero para que se entienda, para poder cuidar un incentivo para cuidar esos bosques y que se cumpla la ley de bosques que establece una especie de semáforo, ¿no? O sea, En que rojo- para el empresario agropecuario era un negocio no hacer mierda ese bosque, digamos. Exacto, Ah. sí, o al menos tenían un incentivo, eso se sacó directamente y todavía no se sabe de qué forma se va a reemplazar, si es que se va a reemplazar, porque de nuevo la ley existe y debería seguir cumpliéndose. Eso con respecto a la ley de bosques. Y después tenemos, ¿Glaciares? Glaciares hace poco, por ahora no la tocaron, la ley de glaciares. Hace poco hubo un rumor de que este año también la iban a querer modificar o sacar. Porque ahí está Por muy ahora metida la sigue. minería, ¿no? Ahí está muy metida la minería. Sí, porque justamente la ley de glaciares no es que solo protege a los glaciares, sino a las zonas peliglaciares, que son zonas que tal vez no es el Perito Moreno que lo ves enorme, pero están dentro, son como glaciares más chiquitos, donde también ahí entra la Sí, la minería. definición de qué es un glaciar, ¿no? Las zonas Claro.
que vos ves, las zonas en donde cada tanto hay hielo en algún estado, entonces tenés que una zona más protegida o menos protegida dependiendo de qué definición tomás como qué es un glaciar. Nada, es un poco ahí forzar los grises de que tiene en este caso un sistema dinámico como es el glaciar, difícil de entender, que si vos, la verdad, sacás plata para estudiarlos, te estás sacando encima un montón de problemas. ¿Para qué querés que estudien? Dejá, ¿para qué vas a incentivar que científicamente conocer cómo se maneja un glaciar si después te van a decir no, hay que cuidar más zonas y menos quedan posibles para la explotación minera, en este caso que utiliza mucho el recurso del agua? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el conflicto entre los glaciares y la minería? O sea, ¿por qué la minería afectaría a los glaciares? El uso del agua. Es el uso del agua. Directamente, el uso del agua dulce. ¿No? Que en muchos casos se necesita mucha agua para extraerlos. Sí, y que para muchos procesos, pero particularmente después se termina dando en zonas en donde el agua no es un recurso que sea excesivo. Claro, te iba a decir, Como las es el zonas caso de mineras. Mendoza. Claro. Vos me decís zonas mineras y me imagino en general zonas más bien secas. Y la gran mayoría, el agua cae del otro lado, cae del lado chileno en alguna época del año, no del lado argentino, donde, como bien dicen, Mendoza, siempre hablo de Mendoza con el agua y me escriben los pampeanos. Ese conflicto es interesante. Es terrible, ¿eh? Es interesante y porque río abajo, después de Mendoza viene La Pampa y hay mucho tironeo histórico, para mí invisibilizadísimo, no me sale. Invisibilizadísimo. Exactamente, Bien. gracias, Para Harry. eso estoy Gracias, rápido. Harry. No, por favor, por favor. Que me gustaría adentrarme en algún momento, sobre todo por el bien de los pampeanos, ¿no? Que son los que peor la pasan, porque el manejo del agua de Mendoza repercute. Yo entiendo que Mendoza tiene como todo un régimen de distribución. Esto he hablado para producción, con enólogos y con gente del mundo del vino en general. Tienen todo un régimen de distribución del agua basado en la escasez, que es cada terrateniente, ponerlo por decirlo de alguna manera, la palabra queda muy grande. Latifundista. Cada agrónomo o persona a cargo de un campo cuenta con una X cantidad de agua distribuida a lo largo del año de determinada manera, que no es que abrí la canilla y la tenés. Claro. Digo, es como... hay un acuerdo entre productores, ahí va, productores es la palabra que no está en contra. Hay un acuerdo entre productores y el Estado para que para que todos tengan. Digo, lo que no sabía era que afectaba a otras provincias. Mientras vos me hablás, yo sigo tratando de decir invisibilizado. Así que te hacía que sí con la cabeza, pero no me está saliendo. Me salió, me Yo salió. soy el único de la mesa al que no le sale. ¿Te sale a vos, Leo, también? No. A ver. No le sale. Invisibilizadísimo. Anda acá. Creo que es un problema personal, ¿eh? Sos vos el problema, José, claramente. Anita, a ver, lo gritás. Me calenté. Invisibilizar. ¿Cómo? No, 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 invisibilizadísimo. haga la boluda. Invisibilizadísimo. Bueno, listo, es mío el problema, La teoría se chicos. confirma. Ya está. Sos incivilizadísimo. Vos. Bueno, sí. Bueno, y sobre caso Mendoza, ahí hay un fallo histórico, un fallo muy importante de la Corte. ¿Mendoza La Pampa? Sobre Mendoza La Pampa, donde la Corte dice, está bien que los recursos son de cada provincia, porque así funciona Argentina, claro, pero también son compartidos, y cuando son compartidos hay que entenderlo como algo sistémico y que son en algún punto de todos, y que las medidas que tienen que tomar cada provincia se tienen que entender como con un paradigma nuevo, más ecocéntrico se dice, o sea, más pensado en el agua como tal que como recurso para el humano. Claro. Que eso es un cambio súper importante, porque nosotros entendemos al ambiente como algo que nos pertenece y que por ende siempre su valor está pensado en qué tan útil es para nosotros. Entonces cambia esa lógica en un fallo, pero que es un fallo que se estudia mucho por esa razón. Entonces, para entender, lo que pasa es, a Mendoza le toca, por estar más cerca de la cordillera, el agua antes. Administrar, que le llega antes el agua de algunos ríos. Que después terminan pasando por La Pampa. ¿Y que pusieron? ¿Que hay diques que controlan el flujo de ese agua o algo y hace que no llegue el agua a La Pampa? Claro, la polémica viene por el uso que le da Mendoza, que va en detrimento del uso que le quiere dar La Pampa. Es como que la usa toda antes de que le llegue a La Pampa. La ley del gallinero. Claro, le dicen, bueno, te llega lo que te llega. Claro, está bien. Y de ahí vienen reclamos, por eso yo me voy a adentrar, como te prometí, adentrarme también en el Tratado Antártico. Es verdad. En este 2025. Vos me prometiste algo que no me diste nunca. Primero le prometí a mis padres yo estoy para apoyar en esa columna. Yo le voy tirando muertos a José para que me traiga durante el año y él después se aprovecha que yo me olvido. Me parece uno de los mejores, me parece muy interesante. ¿El tema del Tratado Antártico? Te tiro una nada más. Por favor. Primero porque es uno de los pocos tratados que se cumplen a nivel internacional. Ambientales, pero en general. Por ahora, excepto alguna noticia que surgió el año pasado de Rusia, de Reino Unido, que querían explotar petróleo en la Antártida,
por ahora es un mito. O sea, por ahora el Tratado Antártico se cumple de pe a pa y no se discute. ¿Qué es el Tratado Antártico? El Tratado Antártico es un tratado que lo firmaron un montón de países, pero que lo que dice es primero que que la Antártida tiene fines científicos y que no pueden usarse para la explotación. O sea, todo lo que se haga en la Antártida tiene que tener ese fin. Y también, incluso el turismo que se permite en la Antártida y que se hacen cruceros y Te iba a demás. preguntar porque la explotación turística sí existe. Sí, existe, pero tienen un montón de regulaciones muy específicas. Incluso para salir del crucero te tienen que dar, por las exóticas, que estábamos hablando antes, para que no lleves vos, tal vez por tener una semilla de casualidad en tu pantalón que termina en la Antártida y crece algo nuevo en la Antártida, Pero te dan toda ropa. Perdón por la ignorancia. ¿Qué carajo puede crecer en la No, Antártida? muy poca cosa, pero... O sea, Pero sí. puede pasar. Si a mí se me cae una semilla de cilantro, va a crecer una No, planta de pero cilantro la en la idea es Antártida. muy- Probalo y después contás. Pero La idea es no hacer cosas involuntariamente. O sea, que todo esté controlado. Vos no podés prender fuego, por ejemplo. ¿Qué importa en un continente en el medio de la nada? No, la parte del fuego la entiendo, está perfecto. pero No, también, pero los equilibrios son muy finitos en la Antártida. Sí. O sea, por más que parezca que no sobrevive nada, lo que sobrevive es gracias a O sea, aunque vos sientas que ecuaciones no muy es nada, te finitas. puedes sí, mandar tal vez una es más una bacteria, ¿viste? Tal vez no es que te va a crecer un árbol, pero de repente puede llegar una bacteria que afecta a los pingüinos y que después, como tiene que ver con cosas que tal vez no la veamos con el ojo humano, Sí. pero que pueden cambiar un lugar que es realmente uno de los pocos lugares en el mundo que están muy poco intervenidos por el ser humano y que cuidarlo es fundamental. Primero por el agua, porque es una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, pero también eso por los fines científicos que tiene hoy en día y que es tremendo. ¿Y hay algo de eso que esté en peligro? Por ahora yo diría que no. O sea, es un tratado que realmente se cumple mucho todo el tiempo. Y los países que no lo firmaron, por ejemplo, porque entiendo que la Antártida no es de nadie, por más que nosotros tenemos Bueno, en el mapa. Ese es uno de los puntos más importantes del tratado también. Que lo que te dice no es que no es de nadie. Argentina tiene soberanía en la Antártida. Vos podés decir, nosotros tenemos parte de la Antártida. Sí, es parte de Argentina, nos parte de la corresponde. Antártida, nos corresponde. Lo que no podemos hacer es ejercer. De hecho, tenemos 8 bases científicas. Sí. Creo que son 8. Somos el país que más tiene en la Antártida. Una de las más grandes es Base Marambio y demás. Hasta tenemos para helicóptero. Sí, siempre es lindo cuando hay elecciones ver entrar a Base Marambio, porque en Base Marambio tenés como 20 votos, por ejemplo, Sí, 30 ha ganado votos. mucho el macrismo. Es como, sí, no importa, o sea, cada elección No, cambia. no importa, pero es el dato. Pero es divertido porque, no sé, a veces tenés como uno que votó a la izquierda. Claro. Sí, sí, Es como, bueno, un voto. No, y también hay que decir que muchos son científicos, porque si no ya ahora los militares. estoy dejando. Claro, y ahí tenés. Claro, la mayoría son defensas. Se da en una simbiosis en la que los militares no están defendiendo el lugar, sino que están ayudando a los científicos. Sí, laburan juntos con los científicos. Sí. Entonces ahí el voto también se puede entender un poco más así. Sí. Yo No, tengo a un veces sobrino no que resulta. estuvo 6 meses, creo, viviendo en la Antártida. ¿En serio? En laburo científico e investigación. Es historiador. Pero aparte, eso, como no toda la ciencia, está bueno por contar eso La historia también. de la Antártida es No una toda la bomba. ciencia que se hace es ciencia dura, lo que uno se imagina, biología, química, física. También hay mucha ciencia que es humanística. En el caso de él, estaban trabajando en el mantenimiento y conservación de las primeras viviendas que hubo en la Antártida. Y Probablemente en Carlini. no me acuerdo. Y porque digo que es la. Sé que está en una zona muy aislada, que tuvo problemas, de hecho se tuvieron problemas no, graves. entonces no. Porque lo que me explicaba es que las Si estuvo 6 provisiones... meses, Sí. es muy probable que haya ido hasta Belgrano. No estoy seguro. ¿Vio auroras boreales? Le voy a preguntar. Australes, quiero Australes en realidad serían, claro. Lo que sí me acuerdo es que me explicó que las provisiones a la Antártida llegan o no, de acuerdo a los vientos. O sea, si puede o no puede llegar un helicóptero a donde están los lugares, donde están las bases. Y que ellos estaban en una zona donde durante bastante tiempo no pudieron llegar ni repuestos para arreglar las torres de comunicación, ni comida. Entonces fue como, durante un montón de tiempo no tenían ni puta idea si iban a volver a comer. Entonces estuvieron racionando lata de atún como un montón de tiempo de comer como nada. Fue como tiempo duro, en serio. Pero lo que tenemos que remarcar es eso, que gracias a esa gente, Sí. a tu pariente, que hace más de 100 años que estamos nosotros, y vos decías, lo firmaron todos, y lo firman los que saben que tienen chances de reclamar algo. Ah, bueno, Claro. eso te iba a decir. Yo no firmé nada. ¿Eso quiere decir que yo puedo ir a Antártida a hacer lo que se me cante el orto? No, Porque yo no firmé ese tratado.
No, primero porque vos, o sea, para ir a la Antártida, creo que hay solo 3 organizaciones turísticas que organizan todos esos cruceros. Entonces, para poder ir, tenés que firmar un montón de, no sé si son contratos o ciertas reglas, porque en serio son muy exigentes. Eso desde el lado más turístico, que igual sale muy caro, Harry, te digo, ir a la Antártida a nivel crucero. Hablamos de más de 10.000. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Sí, así como sí. existe la casa furtiva y así como existen los millonarios que hacen cosas porque pueden hacerla. No, a ver, vos como poder, digo, ¿podés ir ilegalmente a la Antártida, por ejemplo? como poder podés, pero no, estás incumpliendo el Tratado Antártico y también el Protocolo de Madrid, que el Protocolo de Madrid es el que habla específicamente de las cuestiones ambientales, que son 2 tratados separados, que están conectados claramente. La zona obviamente que no está súper vigilada, es enorme. Claro. Hay lugares, vos Claro. podés llegar a bajarte de tu velero, pero sí, También es necesitas asistencia o necesitas complicaciones, te la van a dar, pero después no intentes llegar sin aviso, porque la cantidad de papeles que tenés que llegar para llegar con un velero, por ejemplo, Claro. realmente te saca las ganas de ir. Además es un continente donde el 90% de la población es militar. Claro, por eso digo, los papeles se Probablemente no sea el respetan. mejor lugar para ir. En la playa los papeles se respetan, Claro. pero si llegás al medio de la costa y te bajás, nadie te va a ver nunca. ¿Desafíos para 2025? Y yo creo que ahora claramente estamos ya desde hace 1 año y medio con este debate de si se puede hablar hasta de cambio climático o no, incluso en parques nacionales hace Claro, poco. retrocedió mucho el nivel del debate. Retrocedió mucho. El director de parques nacionales compartió en Twitter una foto de un trabajador de parques nacionales que había puesto, nos prohíben hablar de cambio climático, o sea, usar la palabra, y él puso, sí, no hablamos de curros de la Agenda 2030, ¿viste? Como estamos en esa un poco. Ese es el director de Parques Nacionales. Sí, ese es el director de Parques Nacionales. Dicho eso, yo creo que también el desafío está en no quedarse en responder nada más a eso, porque es una discusión de los 70, la verdad es que no lleva a nada. Sí, dar esa discusión un poco, porque si no la das, también está perdida, y digo, están todos los argumentos de por qué el cambio climático existe. Ahora también, bueno, Trump asume en 5 días, así que eso Que también cambia, es el mismo que también discurso. tiene el mismo ¿Qué discurso. es la Agenda 2030? La Agenda 2030 habla de cuestiones de género, de ambiente, de pobreza y de acceso a la educación. ¿Pero qué es? ¿Un acuerdo entre quién, cuándo, por qué? Ese es lo que en derecho se conoce como soft law, o sea, derecho suave. ¿Por qué? Porque no es un tratado que si vos lo incumplís vas a tener una consecuencia, sino es como una expresión de deseo. Es como una declaración, podríamos decir, que todos los países se pusieron de acuerdo en decir, che, ¿a dónde queremos llegar en 2030 o para 2050? Bueno, queremos llegar a la pobreza cero, queremos llegar a igualdad de oportunidades. Como lineamientos. Pero estamos en 2025. No, sí, ya sé. Sí, por eso. O sea, yo tengo ya está. contradicciones con la Agenda 2030 Ya también. saquen una prórroga, chicos, porque no llegamos. No sé. O sea, Es que es eso, pero es una expresión de deseo, por eso no es algo que uno si no lo cumple, no sé, tiene que pagar algo, va a tener cierta consecuencia. Por eso, o sea, no va a pasar, entonces. Y además son cosas que en general, creo que todos estamos de acuerdo, porque que no haya pobreza, en líneas generales estamos de acuerdo. Después, bueno, ¿cómo la logramos? Hay más discusión. Ese claro, es el por eso, punto, digo, ¿no? si no hay ningún tipo de sanción de nada, no va a pasar. O sea, Pero si no. fuesen más claros a la hora de explicar que no hablar de cambio climático o no permitir que se hable de cambio climático no tiene que ver con intentar negarlo, sino con que no coinciden por ahí con la manera en la que el mundo se quiere reacomodar, reconfigurar con bajo la excusa del cambio energías climático. limpias. Claro, vamos a reconfigurar la matriz energética del planeta. Bueno, pero para nosotros tenemos un problema ahí. Si Gravísimo. Argentina basa su prosperidad futura en vaca muerta, pero al mismo tiempo adhiere a la Agenda 2030, entonces Eso es están a lo diciendo, que- tenemos un problema porque, o sea, energías limpias no estamos yendo Bueno, hacia ahí, pero si comunicasen mejor el porqué detrás de esta idea, probablemente ganen adeptos dentro de la Argentina, fuera en el mundo, pero por lo menos tendrían más argentinos hinchando por esa idea, me refiero, más adeptos, porque si vos decís, no, justo ahora vamos a cambiar la forma de consumir energía, que nosotros tenemos vaca muerta, que nos puede servir para, siempre pensando en que hay... Sí, o que tenemos litio, no sé. Sí, siempre pensando en esa zanahoria, ¿no? Por Sí, la sí, cual sí, obvio. Sí, después la guita se la llevan. Sí, no pero esa importa, discusión es re interesante. La que no es interesante es si el cambio climático existe Por eso o no. creo que la plantean mal. Claro, por eso supuesto. creo que la plantean. Esa es Yo- la de terraplanistas, que es una pena, lamentablemente. Pero yo creo que ahí están están juzgándolo por la manera de comunicar. Repito, pues lo podrían explicar mejor. No podés, en serio, de hablar de terraplanismo. Bueno, después igual te sorprendes, porque cuando empiezan con otras cuestiones así de esotéricas
empresas, los funcionarios, los políticos, nadie los juzga. De repente sí. Cuando te das cuenta que hay decisiones que toman que dependen de qué carta sale, nadie los juzga. Entonces yo me lo tomaría con más cuidado estos temas. Sí, yo me lo tomo mucho cuidado. No, claramente. Lo que digo es que ya es una discusión que es más difícil tener porque es como... No, igual de lo que decías con esto de, bueno, ¿qué onda que firmamos la Agenda 2030? Que igual justo nosotros hay un nuevo pacto del futuro, creo que se llama, que es como la renovación de la Agenda 2030, que nosotros no lo firmamos. Fuimos de los pocos países hace unos meses que no se adhirió, con Rusia, Venezuela, los Pakistán. Que tienen petróleo, ¿no? Estás nombrando todos los países que tienen. Estados Unidos, y bastante violaciones. No, Estados Unidos sí. Porque todavía estaba pre-Trump, claro. Claro, fue pre-Trump. Pero bueno, de todas formas, dentro de las discusiones del mundo climático internacional, no es que todos los países tienen la misma responsabilidad. Entonces, Estados Unidos claramente tiene más responsabilidad que Argentina, la Unión Europea lo mismo. ¿Por qué? Y bueno, porque se hicieron ricos gracias a haber contaminado y nosotros no estamos en ese caso. Y esas discusiones se dan desde... Nosotros no nos hicimos ricos. Claro, nunca llegamos a ese momento, básicamente. Solo portamos granos. Claro. Claro, esto viene desde 1970, que está el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que se llama. Y cada año que se juntan todos los países en las cumbres de cambio climático a discutir esto, está siempre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces no es que Argentina, por firmar, por ejemplo, la Agenda 2030, en teoría no puede explotar vaca muerta. Primero porque hay muchos gas, y el gas dentro de los combustibles fósiles es el que menos contamina, y eso es una realidad, y casi todos los panoramas de la transición energética te dicen que gas necesita seguro. Lo que es más contaminante es el petróleo, y ni calar el carbón, pero carbón casi no tenemos en Argentina, así que no es el caso. El petróleo sí es más complicado. Pero el gas es parte de la transición por un tiempo, porque después sí necesitas energías alternativas, digamos. Claro. Niki, muchísimas gracias. Arrancás hoy tus vacaciones. Arranco hoy mis vacaciones. Te deseamos muy felices vacaciones. Ojalá que nadie te moleste. ¿Se puede decir a dónde vas? A Colombia me voy. Empiezo con el Amazonas. Estoy muy manija. No te vas de vacaciones. No hay más Amazonas, ¿no te contaron? No me contaron. No, mañana me entero y le mando foto desde ahí. No te vas a ir nada de vacaciones entonces. No, sí, te juro que sí. Justo al Amazonas te vas, dale, boludo. Empiezo ahí y después me voy a la playa. Después voy a la playa de Colombia, que dicen que es un planazo. Y después a la Antártida. Y después a la Antártida. No, la Antártida está en mis planes, pero todavía no. Y esas no son unas vacaciones. Niki Becker con nosotros. Gracias, Niki. A ustedes. Felices vacaciones.